Tengo el celular. Sí. Bueno, ahí estamos. Hola a todos. Estamos en otro miércoles de Astro Evolutivo para hablar de un tema que nos había quedado pendiente, que eran las luces y las sombras, ¿sí? En base a las preguntas que nos habían quedado en el video de Urano y Júpiter. Así que vamos a tener en cuenta esto para empezar y vamos a hablar de Marte y Plutón, que es esta integración de las luces y las sombras, ¿sí? Porque parece como que es algo antagónico, parece que es algo que no se puede hacer, que es algo que no llega nunca a una armonía. Entonces, para no hacerlo muy largo, no voy a hacer demasiada, sino vamos a tratar de pasar al tema, así que recuerden suscribirse a los canales, después en la cajita de descripción, desde el video de Urano y Júpiter, y en adelante están todos los links nuevos a las redes sociales, a Telegram y demás, los pongo después que termine el video, y tengan en cuenta de suscribirse, darle like y dejar los comentarios, y si no, seguir de largo que no hay ningún problema. Bien, hola niñas, ahí están, aunque sea. Buenos días. Buenas. Buen día. Buongiorno. Bien, ahí vamos bien. Bien, sale el audio de todos. Eso es importante porque después escucho a uno y al otro no. Entonces, teniendo en cuenta esto, sí, vamos a abordar esta parte de las luces y las sombras. Nosotros, Ale lo va a llevar obviamente siempre desde el lado astrológico, nosotras desde el lado espiritual, veces, bueno, sí, sería el lado espiritual que lo explicamos muchas veces desde, por ejemplo, la energía de Sandalfón, y que Sandalfón es nuestro yin y yang. Azrael y Gabriel, ¿no? Vida y muerte, lo tenemos también explicado. Tenemos polares similares y opuestas, que sería Zadkiel y Sanatana, o Sanatanael, que sería lo que es mutación, ya sea en luz o en sombras, porque Zadkiel también es neutral. Y así tenemos un montón de polos opuestos, Miguel y Lucifer en su momento, Luzbel en este caso ahora ya en luz. O sea, tenemos opuestos todo el... Sí, Char se ríe, pero es una analogía muy clásica, ¿no? Sombras, el infierno y el cielo. ¿Y cómo se integra esto? Porque al fin de cuentas, en muchos videos ya dijimos que esto del infierno no existe, sino que es un estado mental en el cual nosotros ayudamos a co-crear, ¿sí? No existe como una dimensión como tal desde el 2020, ¿sí? Se empezó a desmoronar, a disgregar, pero ¿qué pasa? Como que todavía no nos hacemos responsables de que las luces y las sombras están dentro de nosotros. No es algo que está externo a nuestras energías, sino que es algo que nosotros ayudamos a crear, a co-crear desde nuestra conciencia, ¿no? Por eso siempre decimos que la forma pensamiento, la forma palabra o la forma emoción o sentimiento son las tres formas importantes de la llamatrina. Esto es una explicación básica para que entiendan que si lo pensamos, lo sentimos y lo creamos, eso se genera hacia afuera, ¿sí? Se gesta hacia afuera. Entonces, la pasamos mal, siempre estamos peor, siempre buscamos a alguien a que par, en vez de, por ejemplo, como en un par de interacciones que hubo que van a servir hoy, reconocer que estamos mal, que estamos en un duelo, que estamos enojados, nos puede haber pasado algo y estamos enojados, o también la otra cara, ¿no? Estamos completamente eufóricos, estamos como muy ansiosos, porque, digamos, también se puede disparar no solamente para emociones negativas, la emoción positiva en un estado eufórico, en un polo extremo, cubre, a veces tapa, es el escudo de algo que nos está molestando, nos está doliendo, una herida que está abierta. ¿Sí? También acá entra mucho el juego de Quirón y Lilith, que son dos puntos de inflexión que a veces nos hacen saltar estas sombras cuando Plutón se nos acerca o cuando nuestro Marte se nos exacerba, se nos va para adelante y quiere como que esta parte de pelea, esta ansiedad, esta cosa de luchar constantemente, y a veces no es tanto luchar, sino aceptar que estamos vulnerables,
vulnerabilidad, algo que ya hablamos en el video creo que de Luna, en el video de Mercurio también lo hablamos, en el video de Venus también. En otros videos también hablando de ángeles también hablamos de vulnerabilidad, tendremos eso, ya me lo estoy anotando, un video de Chomuel y Comal. Me gusta. Ahí está. Porque precisamente esto engancha solo los dos hermanitos, engancha la energía de lo que es vulnerabilidad, o sea, destrucción y construcción, o creación y destrucción. Así que vamos a hacer todo un videito para ellos, y sabemos que a alguien le va a gustar mucho. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a abordar esto desde acá, ¿sí? ¿Cómo integramos las luces y las sombras? Ale, ¿quieres dar tu punto? Sí, o sea, es universo. Yo porque tengo la que igual ya la estoy viendo. Sí, de todo lo que son las luces y las sombras, bueno, ya uno viene hablando siempre de eso, porque acuérdense que cada planeta, cada energía planetaria, digamos, tiene en tanto su parte como luz y sombra. Ya, por ejemplo, en Saturno la parte de la frialdad, la rigidez, pero cuando ya la integras en ti, empiezas a construir y así, o sea, todo finalmente tiene esa luz y sombra, pero yo creo que nos estamos quedando siempre en, bueno, ya lo hemos dicho, pero siempre hemos dicho cosas, pero las vamos a ir profundizando. Es que nos quedamos como en la palabra, la luz y la sombra. Y al ver la sombra ya la tenemos como conceptualizada, como es algo oscuro, algo que tiene que ver con cosas que no se hablan, los tabús, las vergüenzas, etc. Entonces, finalmente es que empiecen a que vean el concepto de sombra con la luz integrada inmediatamente. Es como que cambian la perspectiva de lo que están observando ustedes como la parte de sombra, digamos como a nivel diccionario, traten de llevarla inmediatamente a lo que es la luz también, porque es la luz y la sombra integrada, el yin y el yang. ¿Ya? Entonces vayan ustedes como cambiando esa perspectiva para que vayan liberándose del lenguaje del cual nosotros tenemos, ¿ya? Ese lenguaje que nos ha limitado finalmente. Krishnamurti hablaba mucho de eso, de que a veces era tanto la conceptualización que teníamos del objeto que estábamos viendo, del árbol, por ejemplo, un árbol. Lo categorizamos como súper frío, distante, pero resulta que si lo empezamos a ver sin la palabra árbol, nos trae un mundo enriquecido, una belleza que incluso te cala hasta los huesos, como que te llega. Cuando tú dejas ver, digamos, sin palabras, como que se te introduce a ti, y ahí donde varios de los que han sido iluminados, los que han pasado por ese proceso de iluminación de Buda, Jesús y otros tantos más maestros, que dicen como que pasan un proceso en que se sienten parte de un todo, que ellos son una piedra, que ellos son una nube, que ellos son... Y es por eso, porque cuando tú haces eso, es un proceso igual que nos da miedo, ¿ya? De hecho, yo creo que todos somos capaces de vivir ese proceso de integración de la luz y la sombra, pero nos da miedo porque no sabemos manejarlo. ¿Y por qué no sabemos manejarlo? Porque estamos obviamente con este cuerpo, que este cuerpo es inteligente, no es limitado, como muchas veces también nos dan esa creencia de que tenemos limitaciones con nuestro cuerpo, y es netamente cuando uno encuentra limitaciones, es netamente porque no lo ignoramos las capacidades que tenemos, un tema de no conocimiento. Por eso es que ahora estamos bombardeados de conocimiento de cómo lograr algo, porque lo importante es aprender de ello. Vamos a ser siempre aprendices, nunca vamos a llegar a un nivel así como ya tengo un máster y de aquí ya nada más, no. Siempre vamos a ser unos aprendices de lo que nos sucede acá en base a la información que vamos recopilando. Y acuérdense de siempre ir filtrando. Entonces, a medida que nosotros integramos eso, le podemos dar utilidad a lo que nosotros pensamos que es una sombra o una situación negativa que estamos viviendo, ¿ya? Es darle utilidad y decir, ya, ¿qué me trae esta situación que muchas veces decimos? ¿Qué me trae esta situación dolorosa en mí? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué es lo que está diciéndome esta situación dolorosa? Y ahí es donde nos cuesta, porque obviamente que al preguntarnos nos duele, nos molesta, sea por ejemplo la parte plutónica, que es la parte de me duele
el tema sexual, el tema de las muertes, la enfermedad, el dinero, ¿ya? Todos esos temas que están bajo palestras, pero si se fijan, es netamente un tema a nivel histórico, cultural, que tanto la sexualidad, la enfermedad, la muerte, el dinero, se ha catapultado como algo malo, algo negativo, algo sombra, siendo que son procesos de transición, siendo que son procesos a los cuales nosotros podemos sacar algo benéfico de ahí, viviendo esa experiencia. Cuando uno vive la experiencia con una conciencia, se va dando cuenta cómo va avanzando, ¿ya? Pero es integrándola, no rechazándola, porque ya al rechazarla te bloqueas y ya no avanzas, ¿ya? Por ende, todos esos temas, por ejemplo, de la sexualidad, que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo, la parte escorpiana, de reconocer nuestro chakra desde el ombligo para abajo, ¿ya? Nos cuesta, ¿ya? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque obviamente se bloqueó todo eso a nivel general, porque dado a que si bloqueábamos eso, no teníamos contacto con nuestras raíces. Nuestras raíces son nuestra información, nuestro linaje, cómo nos posicionamos, nuestra base. Si estábamos como viviendo como sin raíces firmes, que tiene que ver con nuestra sexualidad, obviamente que éramos más fácil de manipular, más fácil de controlar. De hecho, hasta nosotros mismos nos dejábamos siendo eso. Entonces, por eso ahora se trabaja mucho que tengamos firmeza en nuestro chakra base y nuestro chakra raíz, y nuestro sacro también, para que podamos ir digamos, como avanzando y creciendo e integrando. Recuerden a Marte. Marte tiene que ver con la voluntad, la acción, y sin Marte no podemos transformarnos con la energía plutoniana, ¿ya? O sea, sin ese impulso, sin esa acción, sin esa dosificación de rabia, de ira, de enojo, tenemos que tenerla, ¿me entienden? O sea, por eso aquí cuando yo les digo rabia, ira, enojo, ustedes ven algo negativo totalmente. Por eso vayan cambiando los conceptos de las palabras, ira, enojo, rabia, impotencia, ya vayan cambiando ese concepto a la ira es como me hace reaccionar, ya me hace como ir, ya cámbienlo por eso. Ira es algo que me hace ir, ya el enojo es algo que me hace darme cuenta para poder yo defenderme de ciertas situaciones que hasta yo misma me hago. Y así ustedes vayan como cambiando los conceptos de la palabra, ustedes mismos usen como un nuevo diccionario, por así decirlo, de los significados, para que vayamos como amigándonos con esas palabras que nos dan como un rechazo o un bloqueo o nos incomoda hablarlo, para que vayamos reconociendo y utilizando esos conceptos para nuestro avance, ¿ya? Que eso es lo importante, para que vayamos como cambiando la perspectiva. Lo mismo, por ejemplo, del sol, la luna. También, acuérdense, el sol ilumina la luna, también es parte de la luz y la sombra, integrándola como mujer sol, luna niño, no sé, ustedes vayan como cambiando los conceptos. De hecho, en la astrología del siglo XXI, que le digo yo, esa parte del eje de papá, mamá, que se forma en el cuadrante 10, 4, ya no es tan categorizado como que esto significa la mamá, el papá, no, ya no es tan así. ¿Por qué? Porque ya hemos ido dándonos cuenta de que finalmente esa parte como paterna o materna ya es más amplia, de hecho abarca incluso harto de la carta astral, ya no se queda en un solo eje, ya puede ser el sol, puede ser Venus, puede ser la parte femenina, la mamá, puede ser más Venus, ya, porque quizás no es tan maternal, pero tiene una actitud más de disfrute, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, el Marte, también le temen mucho a Marte porque cuando tú rompes algo, vas pionero en algo, te vas quedando solo, ¿ya? Pero vayan dándose cuenta que no se van quedando solos porque voy a cortar acá porque justo mi mamá me está llamando y tengo el internet ahí, así que hablan ustedes mientras tanto para decirle que no me llame. No, pero sí, o sea, como dijo Ale, es un muy buen ejercicio eso de cambiar los conceptos porque ayuda mucho.
Es como muy similar a lo que hablábamos en el video pasado de quitarnos la etiqueta, porque de verdad, de hecho, ni siquiera tienen que estar, por ejemplo, con el árbol y verlo, sino que imagínense la hora y ya van a sentir algo totalmente diferente si le sacan la palabra árbol como tal. Lo otro era la parte de, bueno, Marte, que sí está como mucho, todavía está con ciertos estereotipos o miedos también que se le tiene recelo, pero es un impulso, como dijo Ale, y también hay que entender que básicamente la vulnerabilidad, permitirnos ser vulnerables, como habíamos dicho en otro video, también nos ayuda a poder usar ese Marte de buena manera, porque ser vulnerable no es sinónimo de ser débil o de fallar en algo. Y bueno, también el proceso de integración de luz y sombra. Por ejemplo, en mi caso particular, lo que más me ha servido es como cuando uno ya reconoce, obviamente el proceso es bastante simple, es, bueno, reconocer, entrar a picar, reconocer, aceptar que eso está en mí, y de a poco uno va, ya, ¿qué puedo hacer con esto para mejorar? Si ya tengo las cartas sobre la mesa, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación, para cambiar esto, para mejorar esta cosa en mí? Y no es algo de un día para otro, o sea, después de repente te van a pasar situaciones donde vayas a tener que volver a hacer la introspección e ir mejorando de a poquito, como con una tuerca, uno va afirmando, después pasa un tiempo, se muestra como otro panorama, va de nuevo ajustando, y así va de a poquito, no es como, y lo mismo con las luces. Onda, también hablamos mucho de integración de sombra y todo eso, pero también nos olvidamos de la integración de la luz. Que muchas veces nosotros mismos somos los que los más lapidarios con nosotros en ese tema, de no creernos esa luz que tenemos dentro, no reconocerla, no amarnos a nosotros mismos, porque por ejemplo, bueno, después voy a ahondar más en eso, que de una de las preguntas que había, que habla de la ley del espejo, pero la ley del espejo no solamente te habla de que en el otro reconoces tu sombra, sino que también tu luz. Por eso muchas veces ahora tengo la costumbre de que cuando me dicen como algo bonito de que hoy eres un amor, y digo lo mismo tú, o sea, por algo si lo estás viendo en mí es porque está en ti. ¿Ya? Entonces también ahí es un tema bien interesante andar el tema de integración de la luz también. Ale, sí. Todo depende de una simbología, es decir, no. O sea, de por sí tenemos muchas culturas y cada uno tiene su propio significado. Empecemos de esa parte. Ya de ahí empieza todo lo que es el simbolismo. Onda, no sé, la estrella de David significará tal cosa para los judíos y tal otra para cualquier otra persona que no es judía. Por un ejemplo así simple. De ahí también la conceptualización de todo esto que venimos mencionando, onda, que es la luz, que es la sombra, que es muerte, que es vida, y bueno, por ejemplo, con todo esto de Marte, onda, es un planeta fuerte, es como el dios Ares, o bien Marte para los romanos, justamente de ahí el nombre, que es como este guerrero que, bueno, por cómo en situación histórica, es como que viene siendo muy fuerte, como que se lleva por delante todo lo peor y tiene como además un ego que él mismo se creó, porque ese ego es el que le permitía seguir luchando y no decaer, no morir. Entonces también es esto de que se da el simbolismo del arcángel Samael, que si bien recordarán que viene como esta energía que no supo gestionar bien Mica, lo que terminó ocasionando es crear Samael su aspecto salvaje, por decirlo de una manera. Este aspecto así bien guerrero, más sanguinario. Entonces, también se lo empezó a relacionar con la muerte, pero no la muerte como Azrael, sino como aquel que trae la muerte, así como significa el nombre de Perséfone. O sea, tenemos a Cor, que es la primavera,
y Perséfone, que es la dadora de muerte. Entonces, es como son dos aspectos, como puede ser tan tranquilo o bien puede sacar toda su furia y convertirse en la muerte misma, aquel que trae muerte. Entonces, como estos aspectos también de guerrero, como, no voy a decir mal gestionado, porque en esa época era como matás o morís, literalmente. Y es como, cuanto más matés, cuanto más logros tenés, más triunfás en esta vida. Sin embargo, ahora es como que todo eso viene cambiando. Y ahí es que aparece Plutón, el tío Hades. Uy, Ares, Hades, nombres diferentes por las dudas, son seres diferentes. Y este Plutón es como un tipo, el que mete freno y que te muestra qué es la muerte en realidad, qué es esta trascendencia, esta parte oscura, que te dice, vos por ahí sos un guerrero sanguinario, estás rojo, pero tiene esta parte así oscura que más se va desde un bordó hasta un, no tan negro, pero por ahí. Y ahí te va mostrando todo esto que es tu aspecto, de dónde viene todo ese enojo, esa ira de por qué tenés que sobrevivir, por qué tenés que seguir luchando y qué es lo que tenés que soltar, porque sinceramente ya no estamos más en esa época. Si bien todavía siguen luchas, no son tan así como antes. Son más, tienen otra forma de pelear. Por ejemplo, ahora están las redes sociales y mucha gente pelea y alza sus voces a través de ellas y lo hacen también de un modo como más tranquilo. Porque si vos no lo sé de esa manera serena, no lo vas a lograr nada. Entonces, en vez de usar la fuerza, se está empezando a usar lo que es la mente. Y ahí está Mercurio. Mira, tú empezaste a hablar de los dioses y sí, dentro de esa época había como una distancia entre los hombres, por así decirlo, y los dioses. Pero yo creo que también de ahí nació toda esta separación, porque no reconocemos, ahí empezamos a perder el reconocimiento de que nosotros también somos esa divinidad, de que de hecho la parte corporal, la parte sexual, la parte de la fuerza de Marte, la muerte, todo eso es parte de nuestra divinidad. Mirar los atributos, sí. Los guerreros antiguamente, antes de la batalla, o le oraban a Atena, que sería como una parte más mental, o bien a Ares, que es la parte de fuerza, pero nunca a Hades, porque es el que todos temían, el dios de la muerte. Sí. Y si no, después a Hermes, que es como la transición entre Ares a Hades. Ya mira, esa la transición que dijiste es importante porque de hecho ahora actualmente siento que estamos como muy mentales y nos estamos yendo como hacia mucho la mentalidad, mucho ya estamos conociendo el cerebro, hay un avance a nivel cerebral que no conocíamos en el año 80 y sí, creo que también ahora tenemos que tener ese cuidado de no irnos tampoco tanto en lo mental porque eso nos está ayudando a unir. Pero también tenemos que tener ese cuidado de que esa unión no tiene que perderse desde ese reconocimiento de las raíces que ya estamos teniendo y de lo divino neptuniano que tenemos también en nosotros. Así que yo creo que es como la integridad, no es razonar solamente, sino que es el sentir. Ambos, razonar y sentir, van de la mano. Recuerden que ahora estamos en el proceso de integrar las dualidades, de mirar los atributos, la belleza y la grandeza humana, es mirar y reconocer el cosmos y lo divino en nosotros. Eso es lo importante, es reconocer lo divino y la inteligencia de nuestro cuerpo, que también lo dije la otra vez, la inteligencia de nuestro cuerpo, la inteligencia de la naturaleza, de un árbol, de cómo funcionan, de cómo, desde que son una semilla que dan fruto, del clima, de cómo funciona nuestro mundo, el cosmos, la Vía Láctea, la inteligencia grande que tenemos nosotros que la estamos viendo, ¿ya?
Esa es la realidad concreta y que finalmente es la que nos hace tener ese poder creativo y no tenerle miedo a esa creación y a la vez a esa destrucción, porque podemos ver un volcán ahí, ¿cómo se diría? Erupcionar, no sé cómo se diría, ya explotar, ¿ya? Pero uno lo ve como con miedo. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué lo ve como con miedo? Porque antiguamente, acuérdense que como varios vivían cerca de los volcanes, tenemos esa información de que hay gente de nuestro linaje, quizá tatarabuelo, que murió producto de una lava, de que te quemaste, etcétera. Pero es una información que ahora ya no pasa, porque de hecho cuando pasa eso, no, hay una inteligencia que nosotros mismos creamos de que nos avisan, incluso hasta cuando va a haber un temblor, un terremoto, ya como que por último estamos preparados con los tsunamis, etcétera. Bueno, ojalá que funcionen ahora esta vez, de que nos avisan para nosotros poder huir de ese lugar. O sea, estamos súper avanzados en eso, entonces no hay que temerle a eso. Ya tenemos incluso conocimiento de cómo protegernos, etcétera. Por ende, todo lo que ahora hay que antes nos provocaba temor y nos provocan traumas, tenemos que ir nosotros mismos cambiando la perspectiva, vayan cuestionándose por qué, siempre es por qué está este miedo. Una vez que yo lo tengo, ya reconocer en mí, de hecho en biodescodificación, les voy a leer aquí una parte, en biodescodificación, la parte de la transgeneracional, de lo transgeneracional, el denominador común es la culpa y la vergüenza a nivel familiar. Culpa y vergüenza por asesinatos que pasaron anteriormente, por suicidios, robos, herencias, porque el tema de herencias de dinero, la codicia, todo lo relacionaban con eso. Adulterio, incesto, violación, enfermedades, hijos fuera de matrimonio. Acuérdense que antes nacer fuera de matrimonio era atroz. Los abortos escondidos, los locos, los discapacitados, la muerte de los niños, todo eso trae una información que a nivel generacional provocó vergüenzas y culpas. Por ende, esa información la tenemos nosotros y a medida que nosotros vamos reconociendo que esto provoca tal cosa, ya vamos como trabajándola y dándole utilidad a esa situación que están haciendo en nosotros. Vayan ustedes como inscribiendo, ojalá que escuchen el video de nuevo para que vayan como despertando esa parte de, wow, sí, en mi familia, el tema de la sexualidad, el tema de la orientación sexual, el tema también de quizás hay algún abuelo que estafó y ahora yo estoy trabajando en un banco, porque recuerden que una vez que nosotros tenemos algo en nuestra parte familiar, nuestro ser, nosotros reparamos el árbol o trabajamos el árbol para liberarnos de esa carga. Entonces, hay maneras de reparar el árbol, que es viviendo quizás una enfermedad, que es viviendo quizás un tema de una profesión o una carrera que elegimos, también a través de los hijos, a través de los que, digamos, los que nos siguen a nosotros, a través de las relaciones de pareja. Entonces, es eso, así donde nosotros vamos reparando el árbol. Y si se fijan, nuestra pareja, comúnmente, cuando nosotros veo yo el árbol genealógico, o sea, el árbol, bueno, tanto el árbol como las cartas astrales en sinastría, finalmente se parece mucho, la parte como de información que traen en las parejas se parecen mucho porque tienen que trabajar ambos en algo para poder liberarse de esa situación y ya soltarla, ya la trascendieron. ¿Qué significa trascender? Es que digamos que supiste de dónde era el origen de esa información que te estaba causando culpa, vergüenza o incomodidad, o una enfermedad, o una profesión que tú no querías estar ahí, que tú la estudiaste porque no sabes por qué, etcétera. Cuando tú ya reconoces esa información, dices ya, esta es la información, la sigo conscientemente, o la libero y yo cambio mi ruta, cambio mi rumbo. También el no sentirse culpables por elegir otra ruta, otro rumbo. Siempre vamos a llegar al mismo puerto, ¿ya? Vamos a llegar al mismo puerto, de hecho, distintos puertos, pero van a significar lo mismo, ¿ya? Entonces, por ende, no se sientan culpables de que tomaron un rumbo, porque después pueden llegar a puerto y pueden cambiar de nuevo. La vida es larga, ¿ya? De hecho, hay una frase que dice, la vida es corta y hay que vivirla. Yo creo que es... vive la vida, no sé, hay que cambiar los conceptos de las creencias que tienen como
como que nos limitan finalmente. Es vivir la vida, ¿ya? Es vivir la vida para que se nos haga larga el mismo día, ¿ya? Es cambiar el concepto de lo que van escuchando. Cuando vayan escuchando algo, ustedes cuestiónense, o sea, pregúntense, esta frase no me llama la atención, ¿por qué así? Vayan ustedes como preguntándose, para esto son estos videos, para que ustedes se vayan preguntando y dándose cuenta de que esa información ya no está en ustedes y vayan cambiándola, vayan evolucionándola, vayan colocando la información propia. Cada uno de ustedes, de hecho, cada uno de los que estamos acá, estamos escuchando, viendo el video, etcétera, estamos aportando una energía muy rica, ¿ya? Y lo que nos escuchen, si a ustedes algo les parece mal o algo les parece como que no les hace clic, es por algo. Entonces vayan por ahí y saquen de esta información algo nuevo. Y esa es la idea, ¿ya? No es un tema de que rechacen algo que nosotros estamos diciendo, sino que ustedes integren y mejoren lo que estamos diciendo. Y de ahí ustedes comuníquenlo con otros y así vamos formando una red muy rica, siempre y cuando sea como la acción, digamos, la acción que a nivel de Marte no sea un daño al otro y que sea respetando al otro, ningún problema. Ya esa acción, ese movimiento, cuando es respetando al otro, no provoca dolor, ¿ya? Así que por ende, si de aquí nace información y ustedes quieren replicarla con una mejora, háganlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la idea de que vayamos formando red y vayamos ampliando la perspectiva con lo que tú estás escuchando, hace un discernimiento de lo que nosotros estamos diciendo para que así se vaya replicando y vayamos ampliando la información y esa información después a todos nosotros nos ayuda a la evolución que tenemos que ir dando. Sí, de hecho, esto que explica Ale se va juntando con cosas que fueron pasando conmigo. Telegram, o sea, a veces no nos ven en las redes, pero Telegram es un mundo, es un universo aparte y pasan muchas cosas. Y también se acopla mucho esto a cosas que nos estaba planteando una de las chicas, Fernanda, decía, ¿y qué pasó con estas comunicaciones que nos daban herramientas, ¿no? Para despertar el verdadero ser, para despertar nuestro verdadero potencial? Como que de a poco las redes se fueron convirtiendo en quiero que pienses como yo, quiero que me sigas a mí. Y digamos, volviendo a lo que es la esencia de Crystal, Crystal se formó para dar herramientas desde nuestra experiencia, en el caso inicial, desde mi experiencia, después se fueron sumando las chicas y diferentes exponenciales que tuvimos en su momento en el canal. Desde nuestra experiencia, darles herramientas para que todos podamos evolucionar de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué digo de alguna manera? Porque verdades absolutas no hay. Y esto siempre lo digo y creo que es momento de repetirlo porque hace un montón que no lo digo. Acá en el canal ninguna verdad es absoluta, ¿sí? Todas son en base a nuestros estudios, nuestras experiencias y nuestro sentir, ¿sí? Y los que tenemos la suerte, como yo, de recordar y estar de nuestras vidas anteriores es esto, es la experiencia ancestral que traemos con nosotros. Entonces, no es que tenemos una verdad absoluta, es que tenemos un conocimiento tan afianzado, enraizado en nosotros, o sea, tenemos esta parte, los 3 chakras inferiores tan trabajados, tan, si bien capaz que no están perfectos, capaz que nos agarra un maestro reikista y nos dice, pero siguen desalineados, bueno, puede ser, o siguen desarmónicos, puede ser, pero desde nuestro conocimiento, de nuestro ser autodidacta, ¿sí? De empezar a explorar, a investigar, a ver, y si falla, y si sube, y si o si resuena, desde esa experiencia, ¿sí? Es que vamos dando las herramientas que brindamos a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Estas herramientas, ¿sí? Están diseñadas para que evolucionen con lo que cada uno discierna, lo que cada uno saque de los videos, generando sus propias verdades. La idea de Crystal siempre es darles herramientas para que en algún futuro, como siempre digo, esto no sea, tengo que acudir a tal maestro para que me explique, no, sino compartir nuestras experiencias y de estas experiencias compartidas, aprender entre todos, enseñarnos entre todos, nutrirnos entre todos. Esto que decía Ale, generar una red, ¿sí? Es súper importante generar esta red porque, al fin de cuentas, en la era de Acuario, ¿sí? La era de Acuario es la era de la tecnología y comunicación. Si no nos comunicamos, pasa como explica Char, nos agarran en la ciberguerra,
¿sí? Porque todos piensan que las guerras no son como antes, son bacteriológicas, biológicas o cibernéticas, ¿sí? Capaz que no tenemos un rifle, pero tenemos drones. Entonces, dense en cuenta que cambiaron las cosas, ¿sí? Y que con esos drones pueden mandarnos información, nos pueden mandar virus. Los mosquitos son portadores de virus. Dense en cuenta que hasta la biología está modificada, ¿sí? Los mosquitos no tienen ninguna función ecológica, ninguna más que transmitir virus. Y estamos hablando de un bichito así chiquito. Entonces, dense cuenta, ¿sí?, de que las cosas siguen pasando, pero evolucionaron. Entonces, si nosotros no nos ponemos, como dicen en Chile, al tiro y nos ponemos adelante a decir, bueno, no, hay que frenarlo de alguna manera, o tenemos que hacer la resistencia, entre comillas, de alguna manera, que es comunicando, dando a entender que, así como tenemos la sombra y la reconocemos, tenemos la luz y la reconocemos, ¿sí? Saber que se puede integrar, que hay momentos en los que sí, tenemos que ser compasivos, abiertos de corazón, súper amorosos, todos tenemos esa luz adentro, ¿sí? Pero a veces también hay que ser rectos, hay que ponerse límite sano, este Saturno, ¿no?, que se nos pone adelante, este escudo de, bueno, hasta acá, te quiero muchísimo, pero hasta acá llega, hasta acá va, hasta acá me vas a manipular, hasta acá vas a hacer esto, lo otro, y eso también es amor, porque es amor propio. Entonces, cuando uno entiende el amor propio, ¿sí?, no que lo infla el ego, no. Cuando entendés el amor propio, cuando lo razonás, más que razonarlo, lo sentís dentro, ¿sí?, se refleja afuera y puedes poner límites sin ser agresivo, sin ser dañino, sin querer literalmente dañar a la otra persona. Obviamente uno no sabe cómo el otro lo va a recibir porque no sabe en qué estado emocional, evolutivo, en qué momento está de su día, capaz que tiene un mal día y lo toma mal, y está bien. Pasan estas cosas, ¿sí? Pero la comunicación es súper importante. Por eso decimos, tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué? La concepción de Camael y Kemuel. Claro, los hermanitos nos matan, digo yo, pero porque construyen y destruyen al mismo tiempo. Son una simbiosis muy, muy unificada, pero mientras uno rompe, el otro funcionan así. Kemuel y Camael funcionan igual, porque todos piensan que es el mismo ángel y no, son mellizos, son dos mellizos, son energías mellizas, ¿sí? Y cuando forman al Camael con C, que todos conocemos, que es la fusión de ambos, que es la armonía entre, como la llama trina, vamos a ponerle que sería el rosa, el magenta y el rojo, ¿sí? Se juntan los tres y cuando queda la energía esta magenta central, ¿sí?, es esta energía que construye y destruye al mismo tiempo, pero con amor. Porque no es que es algo ajeno, no, están vinculados, ¿sí? Lo mismo la energía Sol-Luna está vinculada, aunque no quieran, está vinculado. Apolo y Artemisa están vinculados, siguen siendo mellizos. Tengan en cuenta que son energías todas mellizas. Todas son energías mellizas. Disculpa. Pero son todas energías mellizas, ¿sí? Son todas energías de compatibilidad al fin de cuentas, ¿sí? Armonía y cos, Hades y Perséfone, bueno, que sería como una versión vida y muerte, ¿no? También, Cor y Hades, más bien. Es que los dos se complementan ya de por sí, o sea, ya están complementados, están completos, pero se terminan como de complementar entre ellos. Es un dúo muy interesante. Claro, bueno, pero como una visual desde fuera sería como una especie de vida y muerte que están armonizadas de alguna manera, que no se entiende, pero están. En algún punto, y aunque no parezca, por ejemplo, Hera y Zeus complementan, porque uno es el libertinaje puro, prácticamente, y ella es el matrimonio. Fuera de chiste, parece una tontería, pero así como son de descolocados los dos, son una armonía perfecta. Porque en algún punto después entre ellos mismos se calman. Entonces tengan en cuenta que todos estos arquetipos que se nos fueron mostrando a través de la historia, del mito, de nuestros ancestros, para los que recuerdan, saben que esto pasó en serio, son simplemente espejos, ¿sí? Es la famosa ley del espejo es eso. Lo bueno y lo malo que te refleja una persona es porque es lo mismo que tenés dentro. Bien, ¿algo que agregar a esta parte antes de pasar las preguntillas?
Yo quería agregar algo bien importante, que es, Dale. es para que, bueno, lo que pasa es que es como, volviendo a lo mismo, es que se den cuenta de la inteligencia que tenemos nosotros como humanos, ¿ya? Porque, y el conocimiento enriquece caminos, ¿ya? O sea, enriquece tu camino. Y cuando dicen, no, es que quiero una señal del universo, quiero una señal de que me ayude en Los Ángeles, etcétera, dense cuenta que ustedes mismos también se dejaron señales, su ser superior también se dejó señales para que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es el camino, de qué experiencia pueden nutrirse, ¿ya? Cuando, por ejemplo, dicen, ay, somos inteligencia, somos belleza y todo eso, se van a preguntar siempre, ay, ¿y esa persona que está haciendo daño? Entonces no es humano porque está haciendo daño, no. Lo que pasa es que esa persona se olvidó de quién era. Y voy a recitar algo que también leí en el Yo Soy, olvidó quién era y hace daño, no es consciente de ese daño que hace, vive en constante disarmonía y por eso hace daño, ¿ya? Porque no se da cuenta de la grandeza que es y por ende siempre está reaccionando y digamos, tomando decisiones en base a la desarmonía que tiene, ¿ya? Por ende, por eso, lo importante de esto, de la red que dice Yes, que tenemos que hacer entre todos, que ninguno es menos que otro, ninguno es más significante o menos significante que otro, todos tenemos nuestro aporte grande en esto para que vayamos diseminando y vayamos provocando ese, entre comillas, despertar, que yo lo llamo más que un darse cuenta, o lo llamo como estar en contacto con uno mismo, con ese disfrute que nosotros tenemos, ¿ya? No es ir rápido ni tampoco es ir lento, es contactarte con tu ritmo a través de Saturno, no es, digamos, ir en velocidad, así como rompiendo, sino que es a la vez disfrutando, y ese disfrute que lo da nuestro Venus, esa parte materna que nos da la luna, esa es la parte transformativa que nos da Plutón, nos ayuda, de hecho, Plutón nos ayuda al integrar las sombras, al integrar los recursos que a veces reconocemos en otros, los que tenemos que reconocernos en nosotros, al reconocer eso, estamos reconociendo la ignorancia que tenemos y al reconocer esa ignorancia podemos ser capaces de evolucionar, ¿ya? Cuando nosotros reconocemos esa ignorancia de que la ignorancia también la toman como que algo negativo, tampoco es negativo porque es yo ignoro esto, por ende, ¿cómo puedo yo aprender de esto? ¿Ya? Yo ignoro esta situación, me siento culpable de algo, es porque estoy ignorando algo que no veo, ¿ya? Por ende, vayan reconociendo eso. Yo estoy enojada, estoy con una rabia, y es porque estoy ignorando algo que no estoy viendo. Por ende, ya vayan a eso, vayan a reconocer eso en ustedes, esa ignorancia que muchos la llaman como algo negativo, pero no es reconocer eso que no conozco, porque todas esas cosas que nosotros sentimos como negativas, como sombra, es netamente algo que desconocemos. ¿Ya? Cuando ya conocemos, ahí tenemos el paso de poder evolucionar, ¿ya? Pero digamos como que hagan ese reconocimiento, sí, yo estoy viviendo una situación de una enfermedad, de una muerte, de una situación que me incomoda, que me molesta, estoy aproblemada, es porque estoy ignorando algo. Entonces ya tú al reconocer eso, estoy ignorando algo, ya con ese reconocimiento, tú cuando ya abres los ojos, dices, ya, ¿qué señales no estaba viendo? ¿Ya? Y esas señales que no estaba viendo te las va trayendo tu entorno, tus relaciones, lo que quizás escuchaste hace 2 años atrás en un video de Crystal Soul, no sé, ya te va a decir, wow, esto era por aquí, hoy, ¿por qué no lo vi? Ya, te vas a culpar, decir, ay, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no me di cuenta antes? Bla, 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 todo eso, ya, vívelo, ya, te sentiste culpable, todo, pero ya, ahora avanza. Lo reconociste, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta poquitito de información? De hecho, Jess me dijo a mí en una terapia que tuvo, de a poquito, no es necesario que avance así como con grandeza, entrar como la Madonna, así como, wow, como toda una diva, no, de a poquito, ya. No es necesario con la magnificencia, sino que es de a poco, y de a poco, y de a poco. Y ahí después te vas dando cuenta que pasaron 6 meses, ¡uy! El medio avance que hiciste, ¿ya? Eso como para ir redondeando lo que es
la integración de la luz y la sombra es netamente un tema de conocimiento, de una ignorancia, de un conocimiento, y que está bien. Ahora tenemos las herramientas, así que vayamos haciendo red, vayamos avanzando entre todos. Igual, nomás para... siempre digo... dale. Así quiero acotar, porque la parte como tipo, ¿por qué están los que hacen daño? Están los que hacen daño y los que hacen daño. O sea, están las personas que hacen daño, que por ahí tienen los recursos, tienen sus cosas y por ahí hacen daño porque quieren hacer daño, o bien porque también no tienen otra opción. Y hay como otras partes entre medio, así que no se casen mucho con eso. Nomás voy a cortar esa parte porque si no se va a extender mucho. Sí, no, igual la parte de daño y eso podemos después tomar la parte de consciente, inconsciente y subconsciente, que es la parte de psicología, ¿sí? Porque cuando yo vi la cara de Char es porque ella tiene la parte de psicología trabajada por la carrera que estudia, entonces sabe que hay ciertos tipos de personas que hacen daño porque tienen una capacidad para hacer daño, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer un video aparte con Char, donde explique todo bien esa parte psicológica. Por eso no se casen con el concepto, esto que decía Sun adelante, ahí te veo. Esto que decía Sun adelante, antes, que lo puse ahí, de no casarse ni identificarse con el lenguaje limitante, porque hay mucho de trasfondo en lo que es la psique humana, ¿sí? Pero vamos a hacer un video aparte de esto, porque ella va a tener le voy a hacer una sección aparte, donde ella explique la parte psicológica, porque van a entender muchas cosas, y muchos aspectos que desde la parte espiritual no se puede abarcar, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una sección aparte para que Char pueda explicar esas partes y entiendan por qué a veces decimos que sí y que no, y por qué, por ejemplo, cuando nos piden sanaciones y esas cosas, decimos que necesitamos el contexto porque ella sabe cómo analizarlo, ¿sí? O sea, tiene un trasfondo de cómo analizar ciertas situaciones y cómo llegar a la conclusión del tema, mi tesis, sin ser tan generales. Las tesis de Char tienen que funcionar de algo, por favor, porque va a entrar en crisis. Así que, sacando los traumas universitarios. Bien, tengan en cuenta esto, ¿sí? Y por otro lado, cuando explicamos estas partes internas de ir de a poco o de mucho, en realidad también tengan en cuenta que yo a ella, por ejemplo, a Ale le expliqué que puede ir paso a paso porque es como que la vi que estaba iniciando, pero si te sale entrar como diva y romper el mundo alrededor, rompelo, que no pasa nada, no se va a morir el mundo. O sea, esto es así. Hay gente que que necesita ir como fluido, despacito, y hay gente que entra y es tipo, estoy acá, y empieza a romper y cambia cosas, y está bien también. Así que tengan en cuenta esto, ¿sí? Siempre que sea con una intención de mejorar, no una intención real de dañar a otros, vamos a ponerlo ahí, o sea, tener una intención de dañar a otros. El camino es individual, se puede compartir, pero es individual. Bien, vamos a las preguntitas la que sigue, ¿no? Porque la de Natalia, que lo había dejado otra vez, se integra las luces y las sombras, y lo explicamos. Entonces había quedado la pregunta de Indiana, que dice, una vez que encuentro lo que el otro me refleja, ¿cómo quitarle el peso al mensajero? Vamos a empezar por partes. Precisamente integrando el mensaje. Cuando uno integra el mensaje y lo acepta, el mensajero pierde el valor, porque vos te tenés que quedar con el mensaje, no con el mensajero. Eso lo explicamos desde el video número 1 de Cristal. Nunca te quedes con el mensajero, jamás, sino con el mensaje, porque el mensajero simplemente es como la coraza del mensaje. Si el mensaje está vacío y no le das la importancia que el mensajero quiere en este caso, pierde valor, automáticamente pierde valor. Perdón que si ven que miro para el costado, que tengo todo anotado y estoy leyendo los chats. Entonces, tengan en cuenta que pierde valor, ¿sí? Cuando el mensajero
no transmite nada es lo que decimos, lo que yo llamo la persona hueca, no porque no tenga inteligencia, ¿sí? Porque precisamente si busca la manipulación a través de la palabra, tiene una inteligencia suficiente como para generar esa situación, sino hueco en el sentido de que no tiene el inconsciente en la conciencia, es decir, no está trabajado su conciencia. Entonces, ahí voy, ¿sí? Ahí me refiero con personas huecas. Si no tienen una capacidad de entrar a sus sentimientos por fuera del ego y permitir que ese mensaje llegue de modo adecuado. A menos que, obviamente, ese ego sea lo que tiene potenciado, como pasaba, porque hay una diferencia entre Aries y Marte. Aries era como el ego inflado, era el escudo, la coraza de Aries para poder avanzar y romper y sacar. Y Marte es más como algo más ya armónico con Atena, por ejemplo, ¿sí? Más estratega, más de sentarse y reflexionar, más de pensar. Cuando Ares pasa a Roma, ¿sí? Mientras que en Grecia era algo atroz, en Roma era lo mejor que podía haber, porque era lo que hacía que los soldados estuvieran, los marciales, estuvieran acorde, rectos en su eje, pensando, no impulsivos, ¿sí? ¿Se entiende? Que después la humanidad lo haya usado para manipulación y otras cosas es otro tema. Pero en cuanto a lo que es el arquetipo mitológico es eso, ¿sí? De Ares, que era alguien sacado de juicio, prácticamente cuando genera o gesta a Rómulo y Remo, lo que se quería era fundar algo desde lo que Ares no tuvo, ¿sí? Que era un padre amoroso, contención y todas esas cosas que él no tuvo. Entonces se convierte en un buen padre dentro de todo. El hogar. Ares forma, o sea, desde su carencia, su abundancia. Ajá. Entonces tengan eso, que, o sea, fíjense el arquetipo. Si aprenden el mito de Ares, aprenden todo. Un segundo. Se me estaba yendo el internet, por eso. No, tengo los datos, por si las dudas. Sí, pero por si las dudas, vamos a poner bien el celular. Ahí está, ahora sí. Ahí me cargó los minutos, pero no me los había cargado. Bien, entonces, entiendan esto. El mito de Ares es el arquetipo perfecto de evolución, ¿sí? Desde sus carencias, hizo su desmadre, no vamos a justificarlo, hizo su pelota ahí. Ok, pero desde sus carencias, cuando entró en razón, generó su hogar, ¿sí? Su abundancia, su prosperidad. Supo ir de un lado hacia el otro, se enamoró del amor, por decirlo de una manera, ¿sí? Afrodita, y de ahí pudo gestar algo. Entonces, el mensajero en este caso, ¿quién era? Zeus, que prácticamente la canción, si escuchan a Pascu y Rodri haciendo chivo, la canción dice, un dios sin corazón. ¿Por qué? Porque Zeus no lo quiso, ¿sí? Algo así, el padre no lo quiso, problemas de padre existencial. La madre sí, porque Hera siempre estuvo para Ares. Por eso lo mandaba a buscar a Hermes, hacía un montón de cosas que... Todas las salvatadas que tuvo fue gracias a Hera, gracias a la madre que estuvo ahí. Entonces, desde ahí, Ares genera este hogar, ¿sí? Y después, prácticamente, aunque se llevaba bien o mal con alguno de sus hijos, siempre estaba para Fobos y Deimos, estaba para Alcipes, estuvo para Eros, Anteros también, Armonía, había dos o tres hijos más que por ahí que no me acuerdo, que eran los semidioses, que no me acuerdo, los semidioses de Ares. Estuvo para sus hijos. Entonces, todo lo que Zeus no le dio, él se lo dio a sus hijos. ¿Sí? Entiendan esa parte. Todo lo que Zeus no le daba a Hera, él se lo dio a Afrodita. Es como, ¿entienden? Cómo transforma. Esa es la parte de luz y sombra. Yo también puedo ser un buen tipo, por más que mi papá, por más que, en este caso, su padre haya sido un forro con él. Rompió el mito de Urano, de Cronos, de Zeus, ¿sí? Que el hijo lo iba a derrocar, iba a derrumbar el Olimpo, y la verdad es que construyó algo mucho mejor en lo que sería el Olimpo romano, por decirlo de una manera. Entonces entienda que el mensajero pierde valor, ¿sí? En este caso el mensajero... Yo quería lo manipula. Agregar a lo de Indiana, que bueno, también te había respondido ese mismo día por Telegram, por si no había cachado. Pero, bueno, todo lo que contaste ahí, que nombraste de esta señora que hablaba de esto, es básicamente la ley del espejo. Pero, como dije, es importante primero entender que no solamente lo que, como dijimos antes, tanto Jess como yo, te puede reflejar la luz y la sombra, partiendo por ahí. Eso, primer punto, súper importante.
Lo otro es que si lo que te está reflejando un otro a ti te molesta, es porque es algo en ti. Si es algo que no te causa ni, como yo digo, ni fu ni fa, no te causa nada, no es cosa del otro. Es importante también discernir. Y lo otro es que ya cuando uno reconoce que ya sí me molesta, hay algo aquí que está en mí, también hay otro gramaje de identificación que, por ejemplo, tiene que ver con que ya me está reflejando algo que está en mí, o quizás me está reflejando el opuesto que es a lo que soy yo, porque quizás tengo que equilibrar algo, o me está mostrando la diferencia entre mis expectativas con la realidad. Eso también puede ser otra forma, que hay que aceptar también qué está pasando aquí, qué expectativas estoy teniendo. También me puede reflejar lo que yo le hago a otras personas y me hago a mí, y me molesta y no me doy cuenta, entonces es un alto gamaje para investigar, que de hecho también con Ali hicimos un video de eso, una charla de relaciones y ley del espejo, que están en ambos YouTube, que la pueden ver también, no es tan largo, así que ahí también, entonces uno ahí cuando se va dando cuenta, lo toma como uno hacia ti, ya le quitas el peso al mensajero, pero sí, también no es algo de que ya sí lo reconozco en mí, lo empiezo a trabajar en mí, y si es una persona que está constantemente conviviendo contigo, por ejemplo, y sigue repitiendo, no va a ser algo de, no hay un decreto mágico o una situación mágica, una meditación mágica que de un día para otro te va a dejar de afectar. Es algo del día a día, de a poquito, de repente vaya a patinar, quizás te va a colapsar, quizás en algún momento te va a doler de nuevo, pero no, uno sigue avanzando hasta que de a poquito se va drenando esa importancia que nosotros le dimos al mensajero, hasta que ya, digamos que desaparece. Y ya llega un punto en donde puede hacer lo que quiera y a ti como que ya no te causa nada. Es todo un proceso de a poco y sí, como dice Diana aquí de nuevo, viene con un proceso de soltar, de apego, de analizar todo, o sea, nunca es algo en este tema y en todo en la vida, en verdad, no es algo de una sola cosa, no es algo singular de que me enfoco en esto y solamente, lo mismo en la carta astral, uno no puede ver su sol aislado y a través del sol querer entender todo lo demás porque tienes que ver el panorama completo. Lo mismo en estas cosas, no es como que sea una pura forma o que sea solamente eso que me está mostrando, porque eso está vinculado a muchas cosas tuyas. Entonces, por eso es importante el ir a tu ritmo, respetar los procesos, de que no va a ser de un día para otro, de que no hay nada mágico, que un botón que pa y me libere, y que hay que hacer la parte de gestión de autoconocimiento, de muerte y transformación, y entender también que van a haber días que no son tan buenos, días que sí te vas a volver a afectar, pero no por eso quiere decir que retrocediste, que también esto lo hemos dicho en todos los videos, estoy haciendo como un súper resumen. Así que es... Bien, entonces, digamos, ¿no? Acá la pregunta que hago es si se puede hacer con algún decreto o algo el hecho de evitar que, por ejemplo, nos moleste o meditación, que nos moleste el mensajero o lo que sea. En realidad, sí hay un montón de cosas. El tema es que si el decreto lo decimos solamente por decirlo, si no lo sentimos y no lo procesamos internamente, el decreto son palabras vacías. Por eso nosotros siempre decimos que la palabra acá tiene poder. El sentimiento tiene poder y en la forma pensamiento tiene poder. La llama trina, yo lo llamo la regla de 3, pero la llama trina, la triqueta, como lo quieran llamar, tiene muchísimo poder. ¿Por qué? Porque si lo decís de modo repetitivo, como veníamos diciendo las religiones, incluso lo escuché en un video de una canalización del Arcángel Miguel, que si repetimos las palabras porque es la costumbre, la doctrina, porque te lo enseñaron, porque estuviste estudiando metafísica de modo mecánico, por ejemplo, que es donde salen los decretos, y no lo sentís realmente lo que estás diciendo, no te pones en tu piel al momento de decirlo, ¿sí? Te sentís ajeno a tu piel, no te sentís o estás como fuera abstraído, lo que sea, el decreto no tiene poder. ¿Sí? El decreto uno le da el poder, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es
prácticamente reprogramar, no el inconsciente, porque es el ser real, sino el subconsciente, que es donde guardas los traumas, donde guardas todo aquello que no querés ver, o aquello que, si bien lo ves, no querés reconocer. O sea, toda la parte traumática está en el subconsciente. Por eso después se nos refleja en sueños, se nos refleja en situaciones de la vida, no me salía la palabra situación, en momentos, en palabras, en películas, libros, lo que fuera. Se nos refleja desde el subconsciente. Eso lo explicamos en el video de consciente, inconsciente, consciente, inconsciente y subconsciente, cuando explicamos la parte de los sueños, ¿sí? Hicimos 2 videos bastante extensos, explicados desde la psicología y desde la parte espiritual, como para que tengan en cuenta que la mente hay que programarla, ¿sí? La mente es una computadora. Y el corazón, aunque no parezca, aunque sea el órgano que solamente bombea sangre, como dicen muchos, si bien sí es esa función, también tiene memoria celular. Entonces, todo lo que son sentimientos, por eso se dice que el dolor del corazón, los sentimientos, hay gente que muere de lo que se dice el corazón roto, ¿sí? Porque es tanta la tristeza, la pena que carga, que muere de tristeza, ¿sí? Hay gente que muere de tristeza. Yo he visto gente morir de tristeza nada más. No tenían nada. Y se fueron deprimiendo al punto de que mueren lo que se llama de corazón roto. Y no es necesariamente que te pase por una pareja, te puede pasar porque te falta un hijo, te puede pasar porque te faltan, no sé, tus padres, tus hermanos, un amigo, no importa, sí, la situación, pero se puede. Y eso es porque la sangre y el corazón también tienen memoria celular. Y esto también lo explicamos varias veces, de que por eso a veces también, por más que es compatible en cuanto a ADN y a compatibilidad biológica, un órgano a veces, cuando hay trasplantes, el cuerpo receptor rechaza al órgano entrante porque no es afín a lo que estaba sintiendo, a las memorias celulares que tiene el cuerpo. O al revés, el corazón es demasiado puro, el cuerpo está demasiado corrompido, por decirlo de una manera, emocionalmente, aunque no parezca. Entonces hay una incompatibilidad que la gente no toma en cuenta, que es la parte emocional que cargaba a las personas antes de un trasplante. Entonces tengan en cuenta que hay muchos factores de tener en cuenta y hay muchos factores al momento de darle poder o no a las personas. Al fin de cuentas, el poder se lo damos nosotros con nuestra atención, que es lo único que tenemos. Sí, entre otras cosas tenemos nuestros recuerdos, nuestras emociones, pero el poder depende de la atención de que le demos y en qué sentido se lo damos, es el poder que le damos al mensajero o al mensaje en sí. Si eso está sanado, realmente no te afecta. Y lo digo por experiencia propia, no te afecta. Al día de hoy hay gente que me sigue hablando, que me han dado a volar, y al día de hoy llegan así, hola, sí, gracias, buenos días, siempre amable, todo bien, y a otra cosa, ¿sí? Porque ya han hecho suficiente daño como para yo decir, bueno, hasta acá llega, todo bien, de rencores, pero vos allá y yo acá. Está perfecto. Bien, hay que agradecer lo malo. ¿Qué hacemos con eso? Otra vez, concepto bueno y malo. ¿Qué hago? Primero un jalón de oreja, porque ya dijimos muchas veces que no hay bueno y malo. Son situaciones. Y por otro lado, tener en cuenta de que todo se agradece, porque todo te enseña. Todo te enseña, todo es una lección. Obviamente cosas que, por ejemplo, dependiendo de la situación, como explica muchas veces Char, necesitan asesoramientos psicológicos, seguimientos de psiquiátricos, muchas cosas, y hay que la parte médica, si no la podemos sacar todavía de nosotros, porque el cuerpo biológico, como decía Ale, estos 3 chakras inferiores necesitan la medicina tradicional todavía para poder sanarse, ¿sí? Aunque no parezca, es la parte de la biología que se necesita, la parte psicológica, los médicos y estas cosas, ¿no? Obviamente hoy en día hay terapeutas que ya son más holísticos, que son más terapeutas florales, hay terapeutas que tienen la parte psicológica no estudiada, pero también aportan al holístico. O sea, es buscar tu eje y dónde está tu eje, y es probar, ir, ver, hasta que sacas esa parte, ¿sí? Y después, aparte, después tener las teorías, todas las terapias que te puedan ayudar a aceptar y agradecer lo bueno y lo malo. Vamos a ponerlo en este nombre, que acá Olga lo pregunta así, hay que agradecer lo malo, hay que agradecer todo, lo bueno y lo malo. Y lo neutral también, el día que estás neutral también agradecelo, porque ese es el día de paz, en el cual te están reconfigurando, te estás recalibrando, tranquilos, neutrales, y no hay problema si no estás ni feliz ni triste, porque no pasa nada, está bien, es neutral.
las cosas que nos pasan siempre son lecciones para hacernos más fuertes a futuro y sacar siempre la mejor versión de nosotros. Ahora, si todo se te transforma, como dijimos al principio del video, en un infierno o en una situación pesada, o se te transforma todo muy eufórico, muy lleno de luz, te fuiste para el hipismo, como digo yo, el hipismo más económico, más barato, por el tema de que te fuiste a la euforia, te fuiste al otro lado, o sea, estás pensando desde el otro punto. Y vas a tener un problema, porque vas a llenarte de expectativas de alguna o de la otra, ¿sí? Y la idea es que no estamos diciendo que tener expectativas sea malo, porque otra vez, no, siempre vamos a tenerlas porque somos humanos y es algo que está en el ser humano, está intrínseco en lo que es ser humano precisamente, o sea, pero ya no hablando de humanidad biológica, sino del ser humano, implica esto de... ay, se me fue, ya volvió. Implica esto de tener... ay, no, se me fue, me resetearon recién. No, es que imagen. Entró una canalización de otra cosa. F. Pero bueno. F. Murió el concepto, pero lo dejé explicadito hace 5 segundos atrás antes de que me resetearan el cerebro. Pero es esto, ¿sí? Integrar las luces y las sombras implica esto también, aceptar lo bueno y lo malo, aceptar las lecciones y todo lo que nos explican. Sí, me resetearon porque me parece que el concepto está, o sea, el tema en sí está hablado. ¿Quieren agregar algo más antes de cerrar el video? Porque si me resetearon así es porque ya conexión out. Hablando de medicina tradicional, salud. Ok. El medicamento de la niña. Okay. Para mi cuernito. El cuernito de la frente. Ahí estamos. Bueno, entonces, así que ya tengo un par de ideas para otros videos. Si quieren agregar algo más, ¿quedó algo en el tintero? No importa que quedó todo dicho. Está todo dicho, sí, porque eso ya es continuar para otro, para ir, sí, para que esta información la vayan digiriendo. Sí. Acuérdense de cuestionarse, como dice Ale. Entonces, pregúntense todo. Sí. Recuerden que después acuérdense que desde el video, como repito, para los que se quedaron hasta el final, desde el video de Urano y Júpiter, y este en particular abajo, hay cambios en los links, así que tengan en cuenta los links nuevos de las redes, van a quedar en la cajita de descripción. Y suscribirse a los canales, si no suscritos, dejarle un like, un comentario que está buenísimo. Es muy poquito y eso a nosotros nos ayuda mucho a que se mueva el algoritmo. Así esta es la información que otra gente se comparten, está genial. Y recuerden que si no les mayormente estamos en, ¿sí? Una en su red social está activa, siempre en algún punto desde lo que nuestra humanidad nos permite, estamos respondiendo, ¿sí? Así que desde acá y desde arriba, porque ya estoy escuchando a todos aplaudiendo ahí como, güey, como que tiraron todos los papelitos para arriba. El tema está cerrado, ¿sí? Integraciones de luces y sombras está completamente cerrado. Tengan en cuenta de pregunta, cosa que quede suelta, dejar en los comentarios después o entran al aula consciente de Telegram y vamos respondiendo los mensajes. Bueno, niñas. Horario Gabriel, 11:18. 1:08. Bye, bye. Eso es Gabriel. Chao, gracias. 1 hora y 8, gracias. así que... Bueno, se cuidan. A ver, vamos a darle el otro clic. Ahora sí.